¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alan David Ramírez Bazán y este es mi defensa de protocolo de investigación. El tema es el uso del amparo para impugnar leyes estatales en Oaxaca que contravienen la Constitución Federal de México. Quiero empezar diciendo que el juicio de amparo en México es un medio de control de constitucionalidad, el cual tiene por objetivo proteger los derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución, así como los tratados internacionales en los que México son parte. Cuando estos son violados por normas generales o actos u omisiones de autoridades o de particulares que están señalados en la ley, entra el juicio de amparo y este se encuentra regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su reglamento o su ley que se llama la Ley de Amparo. El planteamiento del problema es que el conflicto entre leyes estatales en Oaxaca y la Constitución Federal. En Oaxaca es el estado con mayor etnia y diversidad cultural y lingüística de todo el país de México. Solo por mencionar algunas etnias, por ejemplo están los amuzgos, los chatinos, chinantecos, los mijes, mixtecos, los triquis, zapotecos, y en fin, hay varias etnias aquí en Oaxaca. Tenemos la Sierra Juárez, la Sierra Mije, tenemos bastantes, entonces están repartidos en todo el estado de Oaxaca. También es que en varios de esos pueblos o comunidades se rigen por usos y costumbres, en el cual se creó una ley que se llama Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, el cual la voy a dejar al final en la biografía, donde se crea como esta conexión entre el usos y costumbres, pero también conforme a la constitución y contra el derecho, ¿cómo se podría decir? De, de México, ¿no? O del estado de Oaxaca. El contexto, las leyes locales buscan proteger costumbres indígenas, pero a la vez entran en conflicto con derechos constitucionales, ah, como la igualdad de género y el derecho de la propiedad. Quiero poner tal vez un ejemplo de esto, de igualdad de género o derecho de propiedad. Es que en algunos de estos pueblos, cuando una persona no cumple los 18 años todavía, y otra persona que tiene más de 18, bueno, es que no quiero decir la palabra, es porque subiré este video a YouTube, pero bueno, antes, bueno, cuando la persona que tiene más de 18 años quiere casarse con alguien que tiene menos de 18 años. Y esto en esos pueblos de usos y costumbres está permitido. Pero la ley dice que los dos deben tener más de 18 años. Entonces ahí hay como una controversia y hay a veces que estas personas de menores de 18 años no quieren casarse y entra en, pues hay un conflicto, eso es algo, pues es algo, es un problema. Entonces, estaba investigando y lo que se puede hacer ahí es hacer esto, un juicio de amparo, que estaban violando sus derechos. Aquí es el derecho de una menor, es el interés superior del menor. La protección constitucional la protegen en el artículo 4 y también los tratados internacionales, también el Código Civil, en fin, hay varias cosas que, que pueden proteger a alguien menor de 18 años. También algo curioso que estaba investigando es que un pueblo muy cercano de aquí es que tienes que pagar, por así decirlo, dar una cooperación para que puedas ser parte del pueblo, digamos, para que puedas tener un lugar donde vivir. Y algo curioso es que cuando un familiar muere, si su familia o ese familiar no han
servido en el pueblo o cooperado con el pueblo, no pueden enterrarlo en el pueblo. Tiene que irse pues a otro lugar. Y eso también es en contra de pues de la persona. No es no es como decir ¿cómo es que tienes que pagar, digamos, pagarlo? Pues sí, porque te piden una cooperación para que puedas tener derecho a vivir ahí y a ser enterrado también en ese pueblo. Entonces, el desafío es la efectividad del juicio de amparo como herramienta para proteger los derechos fundamentales en este contexto. La justificación. El conflicto normativo plantea un desafío para el equilibrio entre anatomía estatal y los derechos constitucionales. El impacto sería mejorar del uso del amparo puede beneficiar a los ciudadanos, pueblos indígenas y pueblos vulnerables. La contribución propuestas para fortalecer la efectividad del amparo como mecanismo protector. Muchas de estas personas no conocen el juicio de amparo y también viven en comunidades que están demasiado lejos. Lejos me refiero como a 6 horas de camino y luego el camino no es nada bonito porque ahí son muchas curvas, a veces no está pavimentado, hay baches, prácticamente en la montaña. Entonces, a veces cuando quieren hacer trámites que necesiten de una persona, de un abogado, o pues simplemente del registro civil, tienen que viajar esas 6 horas hacia otro pueblo, hacia otro municipio, donde haya o donde puedan hacerlo. Y mucha de esa gente no conocen eso. Y a veces los pueblos entran en conflicto porque no conocen eso y pelean ellos mismos, pero sin conocer todo esto. Entonces, es algo interesante. En los objetivos de investigación, el objetivo general es analizar el uso de amparo como mecanismo para impugnar leyes estatales en Oaxaca y evaluar su efectividad. Los objetivos específicos son identificar los derechos más afectados por leyes estatales, examinar casos relevantes de amparo, evaluar el papel de los tribunales federales, determinar obstáculos en el uso de amparo y proponer mejoras de su efectividad. La hipótesis y variables. La hipótesis: el amparo es efectivo, pero enfrenta limitaciones debido a factores culturales y políticos. Como lo mencionaba anteriormente, esos factores culturales y políticos que mucha gente no conoce. Las variables, el uso de juicio de amparo, ¿no? El marco teórico contextual, la ubicación geográfica de Oaxaca, su diversidad cultural y estructura social indígena, que lo mencionaba al principio. La teoría constitucional, la supremacía de la Constitución y del amparo como mecanismo de control. Los derechos humanos, conflictos entre derechos individuales y colectivos. El federalismo cooperativo, los modelos teóricos del federalismo cooperativo es algo interesante, porque es un modelo de gobierno en el cual diferentes entidades de un estado, por ejemplo, el gobierno federal, el gobierno de estado, colaboran entre sí para la implementación o cumplimiento de las políticas públicas. Eso hicieron al principio cuando crearon lo que le comentaba la ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. Eso es un avance aquí en el estado de Oaxaca, pero también mucha gente no lo conoce. Y lo que decía el federalismo cooperativo es donde particularmente son temas muy complejos que involucran derechos humanos o normativos, que tanto los estados como el gobierno central tienen competencias compartidas. Podría ser un marco útil para resolver tensiones entre leyes locales y federales. Y eso sería un modelo para implementar y haya pues mejor conocimiento de esto. La metodología de investigación será mixto, documental y cualitativo, tipo de investigación descriptiva y exploratoria. Perdón.
Aquí en Oaxaca hay, sí hay libertad de buscar juicios de amparo que ya han sido emitidos, pero también quisiera preguntar, ¿no?, a la gente. Por ejemplo, en los métodos de análisis documental y de estudios de caso, donde poder investigar cómo, si alguien ha implementado este juicio de amparo, cómo ha sido el trato, cómo ha sido la ley, cómo han sido las personas, para que se pueda resolver. Recolección de datos, pues lo que decía, sentencias jurídicas, jurisprudencia y opinión de expertos. Conclusiones y aprendizaje. Bueno, el aprendizaje del proceso, la importancia de la estructura, planificación y adaptabilidad de la investigación. Los resultados esperados es identificación de limitaciones del amparo y la propuesta de mejoras. Y bueno, el amparo, como reflexión final, el amparo es indispensable. Creo que toda la gente, a mí me llamó mucho la atención el juicio de amparo. Y creo que en Oaxaca, como les decía al principio, es uno de los estados de mayor diversidad cultural y de etnias, que a veces en el mismo pueblo se violan muchos derechos que son constitucionales, pero también humanos. Entonces, a mí en lo particular me gustaría que la gente supiera más sobre este tema, que los abogados pudieran ayudar a las personas en conflictos y poder decirles, sabes que hay algo que te puede ayudar y es el juicio de amparo. Así que esta es mi presentación. Espero que haya sido claro y al final dejo una biografía. Muchas gracias y nos vemos.